Sí, ahí repasamos un poquito qué era lo que habíamos visto y continuamos a partir de ahí. Estamos, estamos, bueno, la clase pasada hemos empezado a ver transitorios de circuitos, ¿no es cierto? Porque, bueno, vamos a buscar una ecuación que me describa cómo se comporta un circuito, tanto en el periodo transitorio como en el periodo estable. ¿Sí? Porque, bueno, en el periodo transitorio por ahí se producen fenómenos, tensión y corriente que a veces hay que tener en cuenta. Y bueno, empezamos analizando algo que ya habíamos visto en Física 2, por ejemplo, un circuito de RL, el proceso de carga y descarga, o sea, el proceso cuando conectamos recién el circuito de RL, tenemos un circuito así como ese. Habíamos dicho la bobina ejerce una especie de... Ya te digo todo uno. La bobina ejerce una especie de inercia para la corriente e impide que la corriente aumente instantáneamente hasta su valor final. ¿Sí? Por eso tenemos un gráfico de corriente en función del tiempo como el que se muestra ahí en la figura, ¿no es cierto? Eh, por ahí, cuatro. Este, bueno, entonces cuando yo conectaba a la fuente, si hay una inductancia, la inductancia ejerce como una especie de inercia, decía, entonces no, impide que la corriente aumente instantáneamente hasta su valor final y la corriente sigue una gráfica como la que se muestra en la figura, ¿no es cierto? Es una exponencial, se vuelve asintótica ahí al valor final de la corriente. Lo mismo pasa cuando yo quito la fuente, por ejemplo, tengo un circuito así como esta disposición, y quito la fuente. Sí, ya circulaba corriente previamente por la inductancia, o sea, acá previamente esto tenía que haber estado conectado y tendría que estar circulando corriente por acá. Y después lo que hago es abro acá y cierro acá. Y es como que le saqué de golpe la fuente al circuito, pero tampoco la corriente va a ser instantáneamente si hay una inductancia, como se muestra ahí, sino que la corriente sigue esa gráfica. Siempre, ¿sí?
No, son milisegundos. Este, depende de los valores de R, L y C que estén involucrados, pero habitualmente ¿cómo te ha parecido? Habitualmente son historias muy cortas, ¿cierto? Hay una constante de tiempo que se calcula en función de los valores justamente de R, L y C, que ahora después vamos a ver, ¿no es cierto? Pero habitualmente son muy cortos los tiempos. ¿Eh? Bueno, entonces si quitamos la fuente, la corriente tampoco va instantáneamente a cero, sino que por la presencia de la inductancia, que como decíamos, le impone como una inercia a la corriente, sigue esa gráfica, ¿no es cierto? Que es una exponencial negativa. Las ecuaciones matemáticas que describen estas gráficas, ¿no es cierto? En particular, por ejemplo, esta, que es cuando desconectamos la fuente, ¿sí? La obtenemos a partir de aplicar la segunda ley de Kirchhoff acá a esta malla. Estaríamos aplicando la segunda ley de Kirchhoff, ¿sí? Hay que tener en cuenta, como les decía, que originalmente esto estaba cerrado y estaba circulando una corriente y después desconectamos y no es que la corriente va a cero directamente, sino que sigue esa gráfica. Y para averiguar la ecuación de la corriente, bueno, aplicamos segunda ley de Kirchhoff ahora al circuito así como está eh, ahí. ¿No es cierto? Bueno, va a ser la caída de tensión sobre la resistencia más la caída de tensión sobre la inductancia, igual a cero porque no tenemos fuente de tensión. Ahí le sacamos la fuente, ¿sí? Y bueno, después lo que sigue acá es matemática, se busca colocar de un lado de la igualdad la variable i, del otro lado de la igualdad la variable t, ¿sí? Haciendo pasaje de términos respecto de la ecuación original, se integra. ¿No es cierto? Bueno, se resuelve la integral y llegamos a esta ecuación, que era la ecuación definitiva que este, correspondía, ¿no es cierto?, a esa gráfica. En esta corriente, que es la que circula cuando no tengo la fuente, cuando no tengo una fuente conectada, se llama corriente natural. ¿Mm? A diferencia de la que circula cuando tengo una fuente conectada, que se llama corriente forzada. ¿Sí? La corriente natural es la que obra de enlace, digamos, entre el periodo estable, ¿sí? O sea, una vez que pasó el transitorio y el instante inicial. O sea, esta componente natural siempre la vamos a tener presente y es la que estaría superponiéndose en el periodo transitorio a una componente estable. ¿Ah? Entonces, durante el periodo transitorio vamos a tener una corriente natural que se va a superponer a la que es la corriente estable, siempre en todos los tipos de circuitos, ¿sí? ¿Cómo se averigua esta corriente natural? Si nosotros queremos averiguarla así del modelo clásico, es planteando justamente la ecuación diferencial del circuito sin fuente, así como está ahí. Sí, así llegamos a la componente natural de la corriente, que es la que circula sin fuente y es la que se superpone, digamos, a la corriente estable durante el periodo transitorio. ¿Mm? Claro, exactamente, ¿sí? Eso es lo que vamos a averiguar, lo que tratamos de averiguar con las ecuaciones, una ecuación que me dé completa, digamos, el comportamiento del circuito, tanto en el periodo transitorio, en el cual tenemos corriente natural más la corriente forzada. Y, y claro, y la forzada es la que va a persistir después que pasó el transitorio. ¿Sí? Este, bueno, entonces esa se llamaba corriente natural, ¿no es cierto? Es la que fluye cuando no existe la fuerza electromotriz, ¿sí? Eh, este, y bueno.
Después, bueno, tenemos la componente forzada, ¿no es cierto? Que es cuando ya tenemos la fuente. Es la que circula cuando hay una fuente conectada. Y, eh, y en ese caso, bueno, hacemos lo mismo para averiguar la corriente forzada. Lo mismo que en el caso anterior, aplicamos la segunda ley de Kirchhoff, ¿sí? Al circuito. Ahora sí tenemos una fuente conectada. Esa es la ecuación diferencial. Hacemos lo mismo que en el caso anterior. Tratamos de despejar, ubicar de un lado la igualdad la variable tiempo, del otro lado la igualdad la variable intensidad corriente, integramos, ¿sí? Esto lo habíamos visto en la clase pasada. eh, Integramos, ¿no es cierto? Resolvemos la ecuación y obtenemos la corriente total que tiene. Bueno, este sería la componente estable porque es la que va a circular después que pasó el periodo transitorio. Sí, hay que tener en cuenta que acá tenemos un RL. Una vez que pasó el transitorio, esta inductancia, fíjense que está alimentado por continuo. Para la corriente continua, la inductancia es como un cortocircuito nada más, ¿no? Porque un cable enrollado no tiene efecto, no tenemos una frecuencia, la frecuencia es cero, no tenemos una frecuencia como para calcular una reactancia. Esto es como tener un cable nada más ahí. Entonces, este, el periodo estable, digamos, la corriente va a ser igual a la FEM sobre la resistencia nada más. ¿Sí? Porque durante el periodo estable, una vez que pasó el transitorio, eh, dijimos, la inductancia se comporta como un cortocircuito, como si tuviera un conductor nada más ahí. Y entonces, la corriente durante el periodo estable va a ser la FEM sobre la resistencia nada más, ¿sí? Que en esta ecuación sería esta componente. Esa sería la componente del periodo estable. Y después, lo otro que aparece es la componente del periodo transitorio, que tiene la forma de la corriente natural, ¿sí? Que es la que habíamos encontrado acá. ¿Sí? Y sub cero sería la, la corriente máxima, que sería FEM sobre la resistencia, I sub cero, ¿sí? Porque es la corriente en el instante inicial, es la corriente máxima que circula por el circuito, que es igual a la FEM sobre la resistencia. Así que, en definitiva, digamos, la corriente total está compuesta por la natural, que está de acá, más, perdón, la natural que está de acá, más la forzada, que es esta. Eso es entonces lo que dice acá, ¿no es cierto? La corriente se puede expresar como la suma de dos términos, ¿no es cierto? Uno de la forma exponencial, que es el que encontramos anteriormente, que es la corriente natural, y el otro que es la componente estable. ¿Está? Que la que recibe el nombre de componente forzada, la, la- la componente estable. Porque a medida que transcurre el tiempo, a medida que esto transcurre el tiempo, cuando más grande sea el tiempo, menor va a ser esta y me va a quedar en definitiva básicamente esa componente. ¿Eh? Para t igual a infinito, bueno, esto tiende a cero. Cuando t tiende a infinito, este término tiende a cero. Y me estaría quedando, bueno, las componentes naturales. ¿Eh? Y bueno, en la guía hay un ejercicio, por ejemplo, dice en el circuito de RL, donde R50 ohm, L es 10 Henry, se aplica una tensión de 100 volt, una tensión continua de 100 volt en el instante t igual a 0. Determinar las ecuaciones de I, B sub R, la tensión sobre la resistencia y B sub L.
la tensión sobre la inductancia. Determina la intensidad para t igual a 0,5 segundos, y determinar el instante en el que la tensión sobre la resistencia es igual a la tensión sobre la inductancia. O sea, en el instante en que V sub R es igual a V sub L. Y ves nada más plantear la ecuación que habíamos visto. Nuestro solamente para corriente continua. Exactamente, sí. Este, después vamos a encontrar para corriente alterna, sí. Pero esa expresión de la corriente que vimos eh, es para corriente continua efectiva. Bueno, y les muestro a los del Zoom, les comparto la pantalla. Es nada más que plantear la ecuación, ¿no es cierto? Dice, acá me pedía plantear las ecuaciones de la corriente instantáneas, la tensión sobre la resistencia y la tensión sobre la inductancia. Y bueno, la ecuación de la corriente tiene la forma sigma, la que habíamos visto, se reemplazan los valores nada más. Sí, la tensión de la fuente, que es continua, la resistencia, y bueno, y acá reemplazamos los valores de R y L, y así me quedaría la ecuación de la corriente, la ecuación instantánea de la corriente, ¿sí? La ecuación de la tensión sobre la resistencia, bueno, por ley de Ohm es I por R, nada más que la I tiene esta forma de acá. Sí, entonces estaremos multiplicando la resistencia que, que habíamos visto tiene un valor de 50 ohm, por eso, sí, por ese valor. O sea, 50 por I de T. Al multiplicarlo, bueno, la I de T me va a quedar 100 por este 2 y el otro queda tal cual está. Y la tensión sobre la inductancia es L por dI a dt. Sí, la tensión de la inductancia se calcula haciendo L por dI a dt. Y bueno, dI a dt, o sea, la derivada de la corriente respecto del tiempo. Acá si yo aplico propiedad distributiva queda 2, que es una constante, pues la derivada de 0, menos 2 por e a la menos 5t, que eso es lo que estaríamos derivando. Me va a quedar menos 2 por e a la menos 5t, y después bajo al menos 5, y me va a quedar 10, ¿cierto? Ya tenemos 10 por e a la menos 5t, o como está ahí, sobre e a la 5t. Y esa sería la expresión de la tensión sobre la inductancia. ¿Eh? Y después, bueno, esto es muy simple el ejercicio. Después pide la intensidad por el instante t igual a 5 segundos. Se reemplaza nada más acá en esta ecuación de la corriente t por 0,5, y obtenemos el valor, ¿eh? Que debería dar ese valor. Y después, el último punto que pide el instante en que B sub R es igual a B sub L. Y bueno, igualamos las ecuaciones de la tensión en la inductancia y la tensión sobre la resistencia, o sea, igualamos esta con esta de acá, y despejamos el tiempo, ¿eh? Que si hace eso, debería dar ese valor, ¿eh? Después les paso eso como ejemplo, ¿eh? Para que
Le paso el archivito este del SMAT como el ejemplo, ¿eh? Y bueno, acá en esta guía de en transitorio, después hay ejercicios similares para circuito RC, ¿sí? Me pide que determine las ecuaciones de I de T, B sub R, B sub C. Ahora vamos a ver cómo queda la ecuación de I de T para B sub C cuando tenemos un RC. ¿Mm? Este, que es lo mismo que en los casos, que en el caso anterior. Entonces, eso es cómo quedaría la ecuación, ¿no es cierto? Cuando tengo un circuito de RL y está alimentado por tensión continua. Eh, ¿Qué pasa con si le aplico tensión alterna? Eh, este, bueno, se resuelve de manera bastante similar. Bueno, acá tengo un RL, pero ahora está alimentado por tensión alterna, del tipo F máximo seno omega T, como se muestra ahí. ¿Sí? Y hacemos lo mismo que hicimos hoy, planteamos la ley de Kirchhoff de las tensiones, nada más que ahora en vez de ser igual a una tensión constante, es igual a F máximo seno omega T, o sea, es igual a una tensión alterna. Eh, bueno, hay que resolver esta ecuación diferencial, ¿sí? Eh, y una solución de esa ecuación diferencial se puede mostrar que, que que esta función de acá es solución por sustitución, porque si la sustituimos acá, en vez de I y hacemos las operaciones, eh, se satisface, digamos, la ecuación diferencial. Pero la solución de esa ecuación diferencial tiene esta forma, ¿eh? E máximo sobre Z, que esto sería I máximo, seno de omega t, menos esto sería a un ángulo de fase inicial. Sí, esto sería I igual a I máximo, tal cual la vimos corriente alterna, I máximo seno de omega t. Nada más que, bueno, podemos considerar si hay un ángulo de fase inicial. Pero ahora el tema es que se agrega este exponencial, ¿sí? Que representa justamente la corriente en el periodo transitorio. Esa sería la componente natural de la corriente. ¿Eh? Entonces, la corriente total, que contempla tanto la natural como la forzada, está compuesta por, esto es lo que ya conocemos, la función senoidal, pero aparte, ahora le sumamos una exponencial, ¿sí? Una exponencial negativa que va disminuyendo. De tal manera que la corriente se va a componer entonces de una onda senoidal constante, que es la que va a permanecer después eh, en el periodo estable, más la componente natural, que sería esta exponencial negativa. Y la suma de las dos estaría dando la corriente total, que sería esta de acá. ¿Eh? Que después, bueno, al cabo de un cierto tiempo se transforma en la senoidal. ¿Eh? Ese sería el comportamiento entonces del circuito de RL, este, el comportamiento total. Bueno, nosotros hasta ahora estuvimos trabajando nada más que en el periodo estable, ¿sí? No estuvimos considerando el periodo transitorio. ¿Mm? Eh, para el periodo transitorio, bueno, tenemos que agregarle esta componente que es básicamente la corriente natural. ¿Sí? Eh,
¿Tá? Entonces tenemos dos partes, una función senoidal del tiempo y la otra una función exponencial multiplicada por una constante. La constante acá es seno del ángulo phi, que sería el ángulo de fase inicial, si es que tenemos ángulo de fase, el ángulo de fase entre tensión y corriente. Eh, bueno, eso es un poco lo que está explicado acá. Después, obviamente, la componente natural va desapareciendo, ¿no es cierto? Y me va a quedar nada más que la componente forzada, que va a ser lo que llamamos la corriente estacionaria, con la que nosotros veníamos trabajando hasta ahora. No tuvimos en cuenta la componente natural propia del periodo transitorio. Bueno, acá tenemos un RC alimentado por continua, ¿sí? Vamos a analizar un RC. Vimos recién un RL. Vamos a ver un RC alimentado por continua. En el caso del RC, la componente forzada va a ser igual a cero, porque la componente forzada sería la que queda después de que pasó el transitorio cuando yo tengo un RC alimentado por continua. Y si está alimentado por continua, ¿se acuerdan que el condensador para la corriente continua es como un circuito abierto? Entonces la componente forzada va a ser cero, va a tener componente natural nada más. Y acá, bueno, habría que hacer como hicimos con el circuito de RL, o sea, yo tendría que cargar primero el condensador, o sea, yo tendría que tener un circuito, un dispositivo así. Esto es lo mismo que vimos en física 2, como les decía, ¿no es cierto? Vamos a poner una llave acá y acá tenemos el RC y después vamos a poner otra llave acá y tendría esta otra parte, ¿sí? O sea, primero yo cierro esto y se carga el condensador, circula corriente durante el transitorio, se carga el condensador, y después deja de circular la corriente. Y después lo que hago es abro acá y cierro acá, que sería este circuito que tengo acá. Ahora cierro acá. Tengo un RC nada más, con el condensador cargado, entonces se va a ir descargando paulatinamente el condensador. ¿Mm? Siempre tenía que alcanzar. Sí, o sea, siempre se hace un análisis, después lo van a ver cuando vean redes y sistema de potencia, eh, se hace un análisis del transitorio, ¿sí? Por posibles sobretensiones y sobrecorrientes. Este, Viste que en el RL en particular, la mayoría de los circuitos son el tipo RL. Eh, Fíjate que en el transitorio en realidad voy a tener una sobrecorriente durante el periodo transitorio. O sea, la corriente total es un poco mayor que la corriente este, forzada durante el periodo estable. ¿Eh? Eh, Así que, bueno, sí, siempre se suele hacer el análisis durante el periodo transitorio. Y bueno, en el circuito RC, acá, obviamente, si yo cierro acá, el capacitor se va a ir descargando, ¿no es cierto?, a través de la resistencia. La corriente va a ser de esa forma, la gráfica de la corriente va a ser de esa forma. Eh, y bueno, acá se plantea de la misma manera como habíamos visto hoy, ¿no es cierto? Se plantea la segunda ley de Kirchhoff de las tensiones, la tensión sobre la resistencia y la tensión sobre el capacitor igual a cero, y de ahí se opera matemáticamente y se obtiene la ecuación. Esto es lo mismo que habíamos visto en física 2. Se obtiene la ecuación de cómo varía la tensión y cómo varía la corriente, ¿no?
es una exponencial negativa. Esto sería el valor máximo de la corriente, multiplicado por una exponencial negativa que indica que va disminuyendo la corriente, ¿sí? Estrictamente el capacitor le pone como, así como habíamos dicho, la inductancia le pone como una inercia a la corriente, el capacitor le pone como una inercia a la tensión, ¿sí? Evita que la tensión varíe bruscamente. Eh, si no tuviéramos el capacitor, por ejemplo, y tuviéramos una fuente, la corriente instantáneamente sería la tensión de la fuente sobre eh, la tensión sobre la resistencia, instantáneamente sería la tensión de la fuente, igual a la tensión de la fuente. Pero al estar el capacitor, en realidad no es exacta, no es igual a la tensión de la fuente instantáneamente. Eh, entonces, esta sería la corriente natural en el caso del circuito RC, ¿sí? Porque la obtuvimos, eh, justamente la forma de obtener la corriente natural es con el circuito sin fuente. ¿Eh? Se plantea la segunda ley de Kirchhoff y a partir de ahí se la iguala a cero porque la sumatoria de las caídas de tensión igual a cero porque no tenemos fuente y de ahí se despeja y se encuentra la expresión de la corriente. ¿Eh? Y como les dije, ¿no es cierto? No existe componente forzada en este circuito porque el capacitor se comporta como un circuito abierto para el periodo estable. ¿Eh? Bueno, eh, vamos a ver qué es lo que pasa con un RLC. Vamos a encontrar la componente natural, eh, primero alimentado con continua, ¿sí? Y después, bueno, vamos a ver porque tratar de resolver la ecuación diferencial, se puede hacer, resolver la ecuación diferencial con un RLC alimentado por el alterna, pero es más complejo, lo vamos a ver por otro método después a la ecuación de la componente natural con RLC alimentado por alterna. Vamos a alimentarlo primero con continuo, ¿sí? Em, la otra forma de averiguarlo es a través de la transformada de Laplace, que es mucho más simple, ¿sí? Eh, por más que primero desde el punto de vista de la teoría parezca más complejo, pero después desde el punto de vista de los cálculos va a ser eh, mucho más simple. Eh, porque esto, bueno, puede servir para cualquier tipo de circuito. Acá estamos viendo circuito RL, RC serie, RLC serie, vamos a ver ahora, pero puede tener un circuito cualquiera, este, con, bueno, con mallas, etcétera, y tengo que averiguar la corriente total, la componente natural y la forzada. Es muy complejo si lo quieres hacer por las ecuaciones diferenciales, como lo que estuvimos haciendo recién, ¿sí? Entonces, por eso después aparece el método de la transformada de Laplace, que es relativamente simple. Pero bueno, primero vamos a ver el método clásico. Esto sería el método clásico por eso se llama solución clásica, ¿sí? Que es a través de las ecuaciones diferenciales eh, aplicado a un RLC serie. Los pasos que se tendrían que seguir para cualquier tipo de circuito, acá, como decía, lo vamos a ver con un RLC serio, pero si tuviéramos un circuito más complejo, bueno, también se tiene que hacer así. Se encuentra el componente natural, como estuvimos haciendo en los circuitos anteriores. Para esto, ¿qué es lo que hago? Escribo la ecuación diferencial igualando, haciendo cero la FEM, la fuerza electromotriz, ¿sí? O sea, planteo la ley de Kirchhoff de las tensiones, la sumatoria de la caída de tensión es igual a la sumatoria
La caída de tensión igual a la sumatoria de la FEM y hago la FEM igual a cero. Entonces me queda la sumatoria de las tensiones igual a cero. Eh, la solución a esa ecuación diferencial va a constituir la componente natural, ¿sí? La componente natural es la que puede existir entonces sin fuerza electromotriz impulsora porque justamente estamos haciendo cero la fuerza electromotriz. Eh, Después encontramos la componente forzada o de estado estable del circuito, ¿sí? Eh, claro, depende de la alimentación que tengas. El circuito, si está alimentado por tensión continua, generalmente es una tensión constante después, y si está alimentado por tensión alterna, bueno, la componente forzada va a ser del tipo senoidal. ¿Eh? Eh, y después se suman las componentes forzadas con la componente natural. Nada más que en la componente natural vamos a tener algunas constantes cuyos valores hay que averiguar porque son de magnitud desconocida. Entonces, cuando averiguamos la componente natural, generalmente aparecen algunas constantes al resolver la integral particular, una ecuación diferencial, que esas constantes, las magnitudes de esas constantes, bueno, se obtienen a partir de las condiciones iniciales. ¿Sí? Acá. Teniendo en cuenta las condiciones iniciales, ahí podemos ajustar y averiguar la magnitud de esas constantes. ¿Eh? Porque la componente natural justamente es una componente que me va a servir para cubrir el hueco entre el instante inicial, el instante t igual a cero, y el instante posterior, una vez que pasó el transitorio, que sería el estado estable. ¿Eh? Esto es la solución clásica, como decíamos, ¿cierto? A partir de resolver las ecuaciones diferenciales. ¿Estamos? ¿Estamos hasta ahí? Y bueno, lo vamos a aplicar, por ejemplo, este circuito de un RLC serie, ¿sí? Eh, Le vamos a aplicar primero, acá, bueno, planteamos primero la ecuación diferencial para cualquier tipo de tensión, después eso lo vamos a hacer igual a cero, ¿sí? La sumatoria de las caídas de tensión, esta sería la tensión sobre la resistencia, esta sería la tensión sobre la inductancia, y esta sería la tensión sobre la capacidad. ¿Eh? Sí, ya habíamos visto cuando vimos este circuito capacitivo, la tensión sobre la capacidad se calculaba así, ¿no es cierto? O sea, escribo la ecuación de malla del circuito. ¿Eh? Eh, en principio, no considero carga en el capacitor al instante de cerrar el interruptor, porque si no tendremos que considerar una tensión inicial sobre el capacitor, ¿sí? Eh, entonces, después cuando eh, veamos por Laplace, vamos a ver que eh, se, se resuelve mucho más fácil por Laplace y ahí sí vamos a considerar el caso en el que el capacitor pueda llegar a tener una tensión inicial. Pero en principio consideramos descargar el capacitor. Se tiene que incluir un término, ¿sí? Y eso te modifica la ecuación. ¿Eh? Y bueno, para esto es una ecuación íntegro diferencial, porque tiene integral y tiene sí, derivados, ¿no es cierto? Para que me quede algo más simple, lo que se hace es derivar para eliminar la integral. Entonces se deriva esa ecuación, se deriva respecto de la corriente, ¿sí? Entonces acá va a quedar R por la derivada de la corriente respecto del tiempo. Acá va a quedar L por la derivada segunda de la corriente respecto del tiempo. Y acá va a quedar la corriente sobre C directamente. ¿Sí? 1 sobre C.
y del otro lado va a quedar la derivada de la tensión respecto del tiempo. Y bueno, hacemos eso, ¿no es cierto? Eh, y me queda esta expresión como sea, R por la derivada de la corriente respecto al tiempo, L por la derivada segunda de la corriente respecto al tiempo. Acá me queda 1/6, del otro lado la derivada de la tensión respecto al tiempo. Bueno, y averiguamos, entonces vamos a averiguar la componente natural igualando eso a cero. Está haciendo esto cero. ¿Eh? Esa es la regla uno, digamos. La componente natural de la corriente se encuentra haciendo el voltaje igual a cero. Que es como que el circuito no tuviera fuente y que me daba lo que llamábamos la componente natural de la corriente. Entonces hacemos eso, igualamos a cero ahí, y me quedó, bueno, una ecuación diferencial. Ecuaciones parecidas a esta, bueno, por experiencias previas, digamos, una solución de esas ecuaciones tiene esta forma: una constante k por una exponencial del tiempo. K, que eso hay que averiguar después cuánto vale esa constante k, por una exponencial del tiempo. ¿Viste? Ahora le vamos a llamar S en vez de alfa a el coeficiente este que está multiplicando el tiempo. ¿Sí? Le vamos a poner S ahí en vez de alfa. Ahí sí. Ahí debería decir S en vez de alfa. K por I a la ST. Esto es solución de esa ecuación diferencial. O sea, si nosotros reemplazamos en esa ecuación diferencial, esa función satisface esa ecuación diferencial. ¿Mm? Eh, y bueno, entonces solamente reemplazamos acá, puesto que esta solución satisface la ecuación diferencial, por ser solución de la ecuación diferencial, reemplazamos acá, en vez de poner pi, que esta es la función, digamos, lo reemplazamos por k por e a la st. ¿Sí? ¿Estamos? Ahí en vez de poner i, pongo la función, va a ser k por e a la st. Y hacemos las operaciones que dicen acá, o sea, hacemos la derivada primera de eso. Si yo derivo k por e a la st, me va a quedar, bueno, esto es la derivada de una exponencial, es la misma exponencial y después tendría que derivar s por t, que queda s, ¿cierto? Función de funciones, así que queda s por r por la resistencia que tenía acá, está, y lo que estoy haciendo es la derivada de este, la función respecto al tiempo. Después hago la derivada segunda de lo mismo, multiplicado por L, la derivada segunda respecto al tiempo. Entonces va a quedar L, que ya estaba, y la derivada segunda va a ser, la derivada primera había dado S por K por E a la ST. Si yo vuelvo a derivar eso, la derivada de la exponencial, vieron que es la misma exponencial y vuelvo a derivar S por T, entonces va a quedar S cuadrado. ¿Sí? Y bueno, y acá este tiene que ser I, porque es I nada más. Son faltando. Eh, Ahí queda I únicamente. ¿Eh? Sobre C contado. Y para que me quede una ecuación más simple, puesto que aparece escala ST, se puede sacar factor común, se lo pasa al otro lado y se anula, digamos, porque quedaría cero sobre eso. O se puede decir que se divide por K, por E a la ST, cada uno de los términos, de tal manera que se anule. Y me queda una ecuación más simple, así de este tipo. ¿Sí? Porque se va a anular este, y este se anula.
Queda esa ecuación entonces, nada más que se le suele dar otra forma. Pero esa T es constante. La T es la variable tiempo. No, pero ¿se puede hacer esa ecuación? No, no, o sea, divido por lo mismo y sea lo que sea que tomen los va a tener siempre los mismos valores. ¿Sí? Sí, así que divido te va a cancelar. ¿Mm? Y bueno, me queda la ecuación en definitiva, me quedaría así, ¿no es cierto? Nada más que se le suele dar otra forma, se multiplicaría y dividiría por L esto para no alterar la expresión, digamos. Esta L que está en el numerador, después la pasaría acá al denominador y por lo tanto esta se va a cancelar porque va a quedar cero sobre L, que es 0, y esta L la introduzco acá eh, y queda entonces R sobre L por S, R sobre L por S va a quedar acá, acá va a quedar S cuadrado nada más porque se va a simplificar con la L y acá va a quedar 1 sobre LC. ¿Sí? Es para que me quede una expresión más simple y para que el factor que multiplica a ese cuadrado quede igual a 1. Nada más. ¿Sí? Bueno, y eso es una ecuación de segundo grado, ¿no es cierto? Así que se aplica la resolvente para ver qué valores puede tener ese. ¿Estamos? Y bueno, la resolvente es menos b acá. O sea, este es a sería igual a 1, ¿no es cierto? Este sería b y este sería c. Los coeficientes, digamos, de la resolvente, ¿no es cierto? Y bueno, va a ser el menos b, o sea, menos r sobre l. Este 2 va a aparecer después de eso, porque va todo dividido sobre 2a, ¿no es cierto? Este es menos b más menos, acá ponemos más y después menos lo ponemos acá en el otro lado. Eh, b cuadrado, b cuadrado sería r cuadrado sobre l cuadrado, menos 4 por a por c, 4 por a, que a era 1, por c, que es 1 sobre lc, eh, queda así, ¿sí? Y este 4 que apareció acá y que después va a aparecer acá y por eso desaparece este 4 viene porque todo esto es dividido 2 por a. 2 por a, que es a es 1. Entonces me queda dividido 2 nada más. Y ese 2 bueno, lo introduzco después acá dentro de la raíz como 2 al cuadrado, ¿sí? Va a quedar 4 y acá también. Por eso se fue el 4 que tenía hoy acá. Era 4a por c. Y también por este 2 aparece acá. ¿Sí? El de dividirlo por 2 por a, que como a es 1 quedaría 2 por 1 y ese 2 como decía, lo distribuyo. Aparece ahí como 2 va a aparecer acá como 4 va a aparecer acá como 4 nada más que se simplificó con el 4 de número 2. Bueno, esa sería una de las raíces. Y la otra de raíz es lo mismo, nada más que es la resta de la raíz cuadrada, ¿no es cierto? Y bueno, si factoreáramos la ecuación, ¿no es cierto? Le puede escribir la ecuación en función de las raíces. Entonces, este es uno, como los casos de factoreo, ¿no es cierto? La ecuación anterior está, se la puede escribir en función de las raíces así. ¿Se acuerdan este, de ese caso, ¿no es cierto? De factoreo. Eh,
Y bueno, el primer miembro va a ser cero si S, o sea, esto va a ser igual a cero. ¿En qué casos? Si S es igual a S1, porque entonces esto va a ser cero. Eso es un caso en que esto va a ser cero. O en el caso de que S sea igual a S2. ¿Sí? ¿Está? Entonces esos serían los dos valores que debería tener S eh, para hacer que K por E a la ST sea una solución. ¿Ah? Entonces, tanto K por E a la S1T como K por E a la S2T son soluciones de la ecuación, ¿sí? Y es más, la suma, se puede demostrar que la suma de las dos soluciones es también una solución de la ecuación. O sea, la solución más general de la ecuación tendría esta forma. K1 por E a la S1T más K2 por E a la S2T, donde S1 y S2 se calculan así, en función de los valores de R, L y C del circuito. Me está faltando todavía averiguar, porque hoy S era una variable, digamos, ¿sí? Que podía tener cualquier valor cuando la ecuación propuesta va a ser solución cuando S1 cuando S valga S1 o S2, que son estos valores, ¿sí? Que tenemos ahí. ¿Estamos? Está faltando todavía averiguar eh, estas constantes, cuánto valen esas constantes, porque pusimos K1 y K2 nada más. ¿Se acuerdan cómo fue el procedimiento? Nosotros propusimos como solución a la ecuación diferencial que la solución era del tipo K por E a la ST. ¿eh? Y bueno, reemplazamos en la ecuación diferencial para comprobar que sea solución, igualamos a cero la ecuación diferencial y de ahí despejamos cuánto tiene que valer S1 y S2, digamos, para que sean solución, para que la ecuación diferencial sea igual a cero efectivamente. ¿Sí? Entonces S1 y S2 tienen que tener estos valores para que cada Corea, la ST, sea solución de la ecuación diferencial. Falta averiguar, como decíamos, cuánto valen K1 y K2 y eso se obtienen, como habíamos visto en los pasos al principio, en función de las condiciones iniciales, en función de las condiciones iniciales del circuito. ¿Sí? Porque estas son constantes, K1 y K2 son constantes que tenemos que determinar cuánto vale. Eh, pero los valores de K, entonces, los obtenemos a partir de las condiciones iniciales. ¿Cuáles eran las condiciones iniciales? En el instante inicial tenemos T igual a cero e I igual a cero. ¿Por qué? El instante inicial es cuando cerramos la llave del circuito, digamos, ¿sí? Entonces, la corriente inicial es cero. Y después, la otra condición que ahora vamos a ver de dónde sale, por qué es esto, la razón de cambio de la corriente, que sería el cambio de la corriente en el tiempo. Esto de I a dt es igual a B sobre L. A eso se refiere la razón de cambio inicial de la corriente, que la variación de la corriente en el tiempo, que la podemos escribir así, como ecuación diferencial, es B sobre L. ¿Por qué esto es así? Eh, bueno, porque en principio suponemos que la carga inicial del condensador es cero. Cuando nosotros cerramos el interruptor y no hay carga en el condensador, no va a haber voltaje en el condensador, no va a haber voltaje en los bornes del condensador. ¿Sí? ¿Se acuerdan que
C igual a Q sobre B, ¿no es cierto? Por lo tanto, B va a ser igual a Q sobre C. Si no hay carga, no tenemos voltaje en el condensador en el instante inicial. ¿Sí? En el instante inicial tampoco hay corriente, porque para T igual a cero, dijimos, I es igual a cero. ¿Sí? Por lo tanto, no hay voltaje en los terminales de la resistencia, porque en la resistencia B es igual a I por R. B sub R vendría a ser es igual a I por R. Pero en el instante inicial no hay I. Eso, porque dijimos para T igual a cero, la condición inicial es I igual a cero. Por lo tanto, todo el voltaje en el primer instante tiene que estar aplicado a los terminales de la inductancia. O sea, todo el voltaje D eh, tiene que ser el voltaje de la inductancia. Es L por dIA de T. O sea, todo el voltaje está aplicado sobre la inductancia. Y bueno, de acá haciendo pasaje de términos, el voltaje, acá lo pongo BL, pero es todo el voltaje, en definitiva. eh, en el instante inicial va a quedar que B sobre L es igual a dIA de T, en el instante inicial. ¿Sí? Como ves, L por dIA de T. Haciendo pasaje de términos me queda así. Y bueno, teniendo en cuenta esas cuestiones, entonces, si hacemos dIA de T, que eso tiene que ser igual a B sobre L, nosotros habíamos dicho que la corriente tenía que tener esta forma para hacer solución de la ecuación diferencial de ese circuito, ¿sí? K1, que no sabemos cuánto vale, por ahí a la S1T, más K2, por ahí a la S2T. S1 y S2 ya sabemos, en función de R y C se pueden calcular. Bueno, hago la derivada respecto del tiempo, ¿sí? Bueno, la derivada de una exponencial multiplicada por una constante, la constante por la exponencial y derivo S1 por T, queda S1. Y lo mismo pasa con esto, aparece S2. ¿Sí? Y nos valemos de las condiciones iniciales, en definitiva, ¿sí? En el instante inicial, I es cero, T es cero, o sea que esto va a ser uno, porque me va a quedar E a la cero. Y este también va a ser uno, todo esto va a ser uno, porque me va a quedar también E a la cero, que es uno. Entonces me queda K1 más K2 igual a cero en el instante inicial, que esa es una ecuación, ¿sí? Eh, y la otra era que de I a dt habíamos dicho, era esto, de I a dt era todo esto que en el instante inicial t es 0 y esto e a la st queda igual a uno. Entonces en el instante inicial de I a dt, que a su vez es b sobre l, ¿no es cierto? Por lo tanto va a quedar b sobre l igual a S1 por K1 más S2 por K2. ¿Sí? Y bueno, eh, acá tenemos un sistema de dos ecuaciones donde las incógnitas vendrían a ser, porque se supone que la tensión del circuito, la inductancia, se averigua, son datos del circuito. Las únicas incógnitas serían K1 y K2. ¿Sí? Y resolviendo, ¿sí? Esto se puede resolver fácilmente, reemplazamos, acá, por ejemplo, se puede resolver por sustitución. Despejamos K2 va a ser igual a menos K1 y reemplazamos en la segunda ecuación y se despeja y resulta K1 igual a B sobre L por 1 sobre S1 menos S2. En definitiva,
reemplazando en la ecuación original, que era esta de acá, ahora que ya sabemos cuánto vale K1 y K2, ¿sí? Está reemplazando en I igual a K1 por E a la S1T, K2 por E a la S2T, ¿sí? K2. Reemplazamos entonces, en vez de poner K1 ponemos eso y en vez de poner K sub 2 pondríamos menos lo mismo, ¿no es cierto? Eh, y se puede sacar factor común porque en definitiva estamos colocando esto ahí y lo mismo, eso mismo nada más que con signo negativo acá, ¿sí? Se puede sacar factor común, todo esto que tenemos acá, se puede sacar factor común y que va a quedar E a la S1T menos E a la S2T, ¿sí? Por el hecho de que K2 es menos K1, entonces se puede reemplazar. Y esa es la ecuación de la corriente en el circuito de RLC. Es la ecuación, la componente natural de la corriente en el circuito RLC alimentado con continuo. ¿Sí? Eh, bueno, vieron lo complejo que es si tenemos que resolverlo por ecuación diferencial, digamos, ¿eh? Eh, acá, como tenemos un circuito que tiene un condensador eh, y está alimentado por continuo, tampoco vamos a tener la componente forzada, lo mismo en el circuito de RC que vimos hoy. Únicamente vamos a tener componente natural. Pues la componente forzada va a ser cero, ¿sí? Este, acá porque, bueno, es un circuito alimentado por continuo, es un RLC, ¿sí? Al haber un condensador, obviamente la componente forzada, una vez que pasó el periodo transitorio, o sea, cuando tengamos en el periodo estable, va a ser cero, no hay corriente por el hecho de tener el condensador. Por lo tanto, la corriente en este circuito es únicamente esta componente natural. Si tuviéramos alimentado por el alterno, todo esto, la componente natural va a ser la misma en realidad, nada más que después vamos a tener una componente forzada que se suma a la anterior, a la natural. Bueno, y acá esa es la natural. Esta sería la natural, que en realidad en este circuito es toda la corriente porque no tengo forzada. ¿Eh? Y bueno, y S1 y S2 son las raíces que se calculaban así, ¿no es cierto? En función de los valores de R, L y C. ¿Sí? O sea, yo conociendo R, L y C puedo calcular cuánto vale S1, S2. Entonces acá y se supone que conozco el valor de la tensión, de la inductancia, y puedo calcular la corriente eh, en ese circuito. Ahora, depende de los valores que tenga de R, L y C, la corriente adopta distintas formas. Esta corriente, la de lo que vendría a ser el periodo transitorio, digamos, ¿sí? Vieron que hoy vimos que si teníamos un RL alimentado por continua, vieron que la corriente era así, ¿no es cierto? Y en función de T. Eh, en el caso de un RC, bueno, también vimos la variación de la corriente con el tiempo, ¿sí? Pero cuando tengo un RLC, resulta que la corriente
puede tener distintas formas, dependiendo de los valores de R, L y C. Una forma es así, como este, ¿sí? Que la corriente crece hasta un máximo y después se va extinguiendo gradualmente. Otra forma es así, ¿sí? Esto, como vamos a ver ahora, va a depender de los valores de R, L y C. Es una senoidal que se va amortiguando con el tiempo, ¿sí? Esto puede ser como en la figura A o como en la primera figura o como en la segunda figura, ¿sí? Eh, Esto sería la forma de la corriente, entonces, en este circuito de RLC alimentado por continuos. Y la forma, bueno, va a depender, como decíamos, de los valores que tengan R, L y C. Porque si nosotros nos fijamos en las raíces estas, S1 y S2, estas raíces se suelen escribir en forma compleja, así que es lo mismo, digamos, porque acá yo doy vuelta a esto, eh, es de cuenta que lo estoy multiplicando por -1 para cambiarle los signos, para que este me quede positivo, lo tendría que estar multiplicando por -1. Y para que este me quede negativo, lo tendría que estar multiplicando por -1, como están acá. Ahora, ese -1 lo saco de la raíz y lo pongo como raíz cuadrada de -1. Y me queda así. Esta ecuación de acá es la misma que esta de acá. ¿Sí? Pues lo que se hace es, se da vuelta a esto, se le cambia los signos, eso que se da cuenta que multiplicamos por -1. Lo mismo pasa con esto. Acá se dan cuenta que cambiamos ahí, se dan cuenta que multiplicamos por -1. ¿Mm? Eh, entonces, S1 y S2 se los suelen escribir como raíces complejas, así como está ahí. ¿Eh? Y entonces, ese puede tener valores reales como valores complejos, porque, bueno, si nos fijamos acá en la primera, eh, cuando S1 va a ser real y cuando esto sea mayor que esto, ¿no es cierto? Porque en ese caso, la raíz va a dar va a ser raíz de un número positivo y bueno, va a quedar un número real. Pero si 1 sobre LC es mayor que este término, voy a tener raíz cuadrada de un número negativo y bueno, ahí voy a tener una componente imaginaria. Y lo mismo pasa con esto, ¿sí? Entonces, las raíces de S1 y S2 van a ser reales si R cuadrado sobre 4L cuadrado, esto es mayor que 1 sobre LC. Y si es menor, bueno, va a tener números complejos, ¿sí? Cuando las raíces sean reales, cuando S1 y S2 sean reales, es el caso en el que la corriente adopta esta forma. Si las dos raíces son reales, la corriente adopta esa forma. O sea, crece hasta un máximo y después se va extinguiendo gradualmente, o sea, se va achicando gradualmente. Este caso se conoce como sobreamortiguado. Este caso es sobreamortiguado. La corriente crece hasta un máximo y después se va extinguiendo hasta llegar a cero. O sea, va aproximando en realidad a cero. ¿Sí? Entonces, ese caso se llama caso sobreamortiguado. ¿Cómo me doy cuenta? Y bueno, yo tengo un circuito de RLC cualquiera. ¿Y qué hago? Calculo las raíces, S1 y S2. Si me dan reales, el circuito es sobreamortiguado. ¿Sí? Ahora, eh,
Generalmente, bueno, como dice acá, la respuesta sobreamortiguada la suelo tener cuando la resistencia es grande, porque entonces este término, eh, yo me voy a asegurar que sea mayor que todo este término r cuadrado sobre 4l cuadrado, va a ser mayor seguramente que 1 sobre LC. ¿Eh? Este, y bueno, porque yo tengo, si la resistencia es grande, yo me estoy asegurando que esto va a ser mayor que esto. Se puede averiguar cuál es el valor crítico, eh, porque, bueno, despejando de acá, si esto yo lo hago una igualdad, digamos, me quedaría, vamos a escribirlo acá, r cuadrado sobre 4l cuadrado igual a 1 sobre LC. Esto para averiguar qué valor de resistencia es la límite o la crítica, digamos, que va a hacer que a partir de ahí, si la resistencia es mayor, el circuito va a ser sobreamortiguado, seguro. Fíjense que yo esta L la puedo simplificar con esta, y el 4 lo paso al otro lado, a quedar así, 4, y esta L la paso acá. Esta la simplifiqué. Eh, entonces, R cuadrado igual a 4LC, o sea, R cuadrado eh, igual a 4LC sería el valor crítico. A partir de ahí, si es mayor, eh, ¿cómo es? Estoy seguro que el circuito va a ser sobreamortiguado. ¿Eh? Que la respuesta del circuito va a ser sobreamortiguado. Entonces, ¿para qué serviría saber si es solamente como Porque después en un circuito con fuente, donde tenés con alterna, por ejemplo, la componente natural va a ser esta de acá, y vos podés calcular cuánto va a ser el pico, por ejemplo, de corriente en el periodo transitorio, sabiendo que es sobreamortiguado. Sabes que el comportamiento de la componente natural va a ser esta, que a esa le vas a tener que superponer la natural, la forzada, y puedes calcular cuál va a ser el pico, por ejemplo. Ujú. Y bueno, y por el otro lado, si 1 sobre LC es mayor, o sea, si esto al revés es mayor que esto, volviendo acá a la ecuación esta, si esto es mayor que esto, vamos a tener raíz cuadrada, un número negativo, eh, vamos a tener raíces complejas, vamos a tener una parte real y una parte compleja. Y el comportamiento va a ser como en estas gráficas, ¿sí? Es oscilatorio, se llama en ese caso, ¿sí? Eh, o sea, se eleva hasta un valor, después cae mucho más rápido que en el caso del sobreamortiguado, invierte la dirección, ¿sí? Y ese comportamiento se llama oscilatorio, digamos. ¿Mm? Hasta que, bueno, las oscilaciones van disminuyendo, que llega a ser tan pequeña que no se detecta. Estos casos se llaman casos oscilatorios, que es cuando tenemos raíces complejas. S1 y S2 son complejas. Eh, bueno, esto acá muestro, hay ejercicios que son así de ese tipo, que ahora vamos a ver la expresión de cómo queda la expresión de la corriente, ¿sí? Pero generalmente cuando yo tengo, como dice acá,
tengo, a ver, ahí les comparto los del, sí, estamos, creo que está compartido. Sí, fíjense, este ejercicio dice, tengo un circuito RLC, se aplica tensión constante eh, y me pide, bueno, hallar la expresión de la corriente. Ahora vamos a ver cómo queda la expresión de la corriente. Eh, Ahí tengo los datos, la tensión aplicada, RLC. Lo primero que hay que hacer en esos casos es averiguar las raíces, como hicimos recién, si son reales únicamente o si son eh, complejos, ¿sí? En ese caso son raíces reales, entonces es un caso sobre amortiguado, ¿sí? Ahora, la ecuación de la corriente eh, sería de este tipo, ¿no es cierto? Habíamos visto es K por E a la S1T, es K2 por E a la S2T, eh, donde K1 la derivábamos así y K2 era igual a menos K1. Ahí está. Entonces eso reemplazábamos en la ecuación de la corriente y ahí tendríamos esa sería la expresión de la corriente. ¿Sí? ¿Está? Es encontrar las raíces primero y bueno, y después averiguar los valores de K1 y K2, como está acá, y reemplazamos en la ecuación de la corriente y ahí tendríamos cómo varía la corriente en ese caso. ¿Sí? Circuito de RLC alimentado con continua. Eh, en el periodo estable es cero, la corriente es cero. Hasta ahora estuvimos calculando únicamente en el periodo estable. Nosotros nos encontramos con un circuito que tiene una rama con un capacitor y decimos la corriente es cero. Pero en el periodo transitorio, la corriente tiene esa forma. Profe, ese tiene unidad de frecuencia. Es, De tiempo, de la inversa del tiempo. Bueno, sí, sería de frecuencia, uno sobre el tiempo exacto, sí. Sí, sí, puede ser de frecuencia. Eh, Ciclos por segundo, hertz, ¿no es cierto? Uno sobre segundo es lo mismo. Sí. Uno sobre segundo para que se simplifique acá con el tiempo, ¿no es cierto? Cuando yo quiera calcular, si me queda. Bueno, y vamos a ver por último eh, cómo queda. Se suele reordenar un poquito las variables y a pesar, bueno, que estas conversiones parecen más complicadas, pero en definitiva me queda una ocasión más simple para la corriente. Eh, Se suele hacer las siguientes conversiones. A R sobre 2L se le llama alfa. Sí, R sobre 2L era todo esto, R. Entonces este va a ser alfa. ¿Sí? Y todo lo que es la raíz se le suele llamar omega, omega n, en este caso. ¿Sí? Todo lo que es la raíz eh, se le suele llamar omega n. Y uno sobre LC, eh, omega c. ¿Se acuerdan como en resonancia? Que omega cero era uno sobre LC. Entonces, si yo reemplazo acá, por ejemplo, esto, eh, esto es alfa al cuadrado, ¿sí? Porque, perdón, eso es omega cero al cuadrado, ¿sí? Porque omega cero era uno sobre raíz de LC, acá tengo LC, así que es omega al cuadrado. Si yo elevo al cuadrado de se va la raíz y queda uno sobre LC, así que esto es omega cero cuadrado. Y esto sería alfa al cuadrado, porque es r cuadrado sobre 4l cuadrado. Y a todo esto, bueno, lo llamamos omega n. Y entonces, fíjense que
Dijimos, alfa es esto, R sobre 2L, que es lo que también tenemos acá en la expresión de S1 y S2, o sea que ese es alfa, acá tenemos un signo menos adelante. Y me quedó más J omega n, porque toda la raíz en definitiva la llamamos omega n. Eso es S1. Y S2 sería también menos alfa y menos J omega n. Esto para darle una expresión más simple y para que ahora vamos a ver que la corriente total, la ecuación de la corriente, me queda la suma de una exponencial más una senoidal, o sea, una ecuación que resulta de la conjunción de una exponencial más una senoidal. En principio, si nosotros hacemos esta operación, 1 sobre S1 menos S2, reemplazaría acá, esto es S1, esto es S2. Si hago lo que está acá en el denominador, hago la operación, saco el paréntesis, esto va a quedar positivo al sacar el paréntesis. Y esto también, ¿sí? Acá tengo menos alfa, más alfa, se cancelan y me quedó 2 J omega n. ¿Para qué es esto? Porque, ¿se acuerdan que la expresión de la corriente, eh, hoy la habíamos encontrado así? Era P sobre L, 1 sobre S1 menos S2, L S1T menos E a la S2T. Y recién vimos que S1 menos S2 es J omega n, J omega n, 2 J omega n. Esto, 2 J omega n. ¿Eh? La L es la que teníamos ahí de acá, la B es esa. Y después S1 es menos alfa más J omega n. S1 es esto y S2 es esto. Lo mismo, pero con signo negativo. Y por último, ¿qué pasa? Si yo el 2J lo coloco acá, esta es la fórmula de Euler del seno de omega, omega, en este caso sería omega nt. ¿Eh? Esa es la expresión de Euler en función de las exponenciales. Sí, eso se demuestra en álgebra, en tener por ahí la demostración. Pero eso es la fórmula de Euler para el seno. En definitiva, eh, yo puedo escribir entonces la ecuación de la corriente de esta manera. ¿Sí? Reemplazo eso por el seno y fíjense, me quedó la tensión sobre omega NL, que sería como la distancia inductiva, por una exponencial negativa por una senoidal. Entonces, la corriente es una onda senoidal que está envuelta por una exponencial negativa. Y esta fórmula se aplica cuando yo tengo las raíces imaginarias, porque entonces la ecuación, la gráfica de la corriente va a ser como vimos en el caso oscilatorio, va a ser una senoidal, así amortiguada. Entonces, cuando las raíces son imaginarias, aplico esta fórmula. Y esa va a ser la ecuación de la corriente, ¿sí? Alfa, omega, lo calculo con esta fórmula, ¿no es cierto? En función de R, L, C. Entonces, cuando las raíces son imaginarias, la respuesta es oscilatoria y se usa esa ecuación. Si son reales, hacemos como vimos hoy, puedo directamente usar esta ecuación
Si las raíces son reales, es más fácil usar directamente esta ecuación, que era como estaba en el ejemplo que vimos recién, usamos esa ecuación. ¿Sí? El ejemplo de cálculo que vimos recién. Ahora, si las raíces me dan imaginarias, usamos esta ecuación. Porque es la que mejor representa el caso oscilatorio. Bueno, y cerramos con, ahí les muestro un ejemplo de cálculo con este. Después son estos ejemplos que están acá, uno que da raíces reales y el otro que da raíces imaginarias, ¿sí? Y les muestro acá. ¿Qué es este caso? Sí, este ejercicio. Dice, ahí tenemos un RLC, se aplica tensión constante, tenemos los valores de tensión, de R, de L y de C. Calculamos las raíces con las ecuaciones que vimos, ¿no es cierto? Y me da, sí, son raíces complejos conjugados, porque siempre las raíces me van a dar siempre complejos conjugados, porque parte real son iguales, ¿no es cierto? Las partes reales se calculan siempre de la misma manera, ¿sí? Y la parte imaginaria también van a ser iguales, lo único que varía es el signo. Así que las raíces van a ser complejos conjugados. Eh, y entonces usamos la ecuación, ¿no es cierto?, que vimos recién, esta de acá, para expresar la corriente. ¿Eh? Ahí se calculan los valores de alfa y de omega en función de eh, los datos que tenemos, se los reemplaza ahí y se obtiene la expresión de la corriente. ¿Sí? Ese es un caso oscilatorio amortiguado, vendría a ser, sí. Este, esto, bueno, entonces se puede representar gráficamente, ¿no es cierto? Acá. Eh, no sé si intentaron graficarlo en CMATLAB, se puede representar gráficamente la función para ver el caso oscilatorio. Bueno, después más adelante vamos a ver qué pasa cuando acá tenemos otro circuito, un RL que está alimentado por alterna. Bueno, eh, en el caso de RL solo ya vimos que la ecuación era de este tipo, ¿sí? Un RL solo alimentado por alterna, bueno, la ecuación de la corriente era de este tipo. Sí, el primero que vimos. Después más adelante vamos a ver un RLC alimentado por alterna. Si es RL, se puede resolver, la ecuación es la que habíamos visto. Creo que la terna phi era el ángulo de fase. El ángulo de fase, sí. Que se calcula haciendo arcos tangentes. Claro. ¿Sí? Así. XL menos XC sobre. Bueno, este tema tiene su complejidad por el hecho de que tiene involucrado por ahí mucho cálculo diferencial, digamos, pero esta, estas ecuaciones que vimos acá, que corresponden a la corriente natural, digamos, la componente natural de la corriente en estos circuitos de RLC, es importante porque después si tenemos, vieron que cuando vimos, por ejemplo, RL alimentado por alterna, teníamos una componente forzada, que era senoidal, más la componente natural, que coincidía con la que habíamos encontrado, la componente natural que habíamos encontrado con el circuito de RL en continua. Acá también pasa, después vamos a ver que pasa algo similar. Esta componente natural, cuando tengamos circuitos alimentados por alterna,
tiene la misma forma, la componente natural, que es la que tenemos que sumarle después a la componente forzada. Este, sí, a esto después cuando hagamos circuito alimentado en alterna, le vamos a sumar la componente forzada y ahí tendremos la ecuación completa de la corriente que te da el comportamiento de la corriente tanto en el periodo natural como en el periodo forzado. ¿Eh? Bueno, después la próxima clase vamos a ver un método gráfico que por ahí se suele usar para este caso, que es a partir del plano de impedancia y vamos a ver sobre todo cómo aplicamos la transformada de Laplace para este caso, ¿sí? Si no tienen instalado el plugin de Máxima en el SMAT, intenten descargarlo e instalarlo primero al programa Máxima, ¿sí? Que después le va a aparecer como plugin, porque ese vamos a usar para calcular la transformada de Laplace, ¿sí? En las clases. O bueno, si se manejan con el MATCAD, sí, el MATCAD ya directamente te lo calcula automáticamente. ¿Sí?